Compañeros, nada, pues qué gusto volverlos a tener como coordinador de este grupo, que ya habíamos de alguna forma tenido un acercamiento a inicios del programa. Esperamos, como se dieron cuenta con la reunión del día de ayer, ya poder entrar de manera presencial al territorio. Ojalá pues esto se logre dar, ¿no? Desde el tercer momento con ustedes y bueno, pues ir aprendiendo un poco de su cultura, ¿no? Que es la idea, que este proceso se encamine bien. Y nada, pues bienvenidos a este primer encuentro tutorial. Voy a compartirles pantalla, bien, para nosotros tener como la posibilidad de ir desglosando cada uno de los contenidos que se van a programar para este periodo por cada uno de los cursos, que en mi caso pues compete, como ya se han dado cuenta, el curso de enseñanza de lenguas nativas de Colombia 2. Un curso que va a ser el, podríamos decirlo así, el volante principal para tratar de encaminar sus propuestas de investigación educativa, con las cuales ustedes ya desde el próximo periodo van a encaminar sus trabajos, por decirlo así, de grado, ¿sí? Teniendo en cuenta que esto se va a formar desde la investigación, acción educativa, y cuyo propósito tiene como meta grande, de alguna forma, generar esa transversalización de los contenidos propios y la pedagogía como un elemento primordial en ese proceso. Bien, entonces voy a pedirles el favor, sí, de que me tengan un poco de paciencia mientras comparto pantalla y ya comenzamos el encuentro. Recording in progress. Compañeros, buenas tardes. ¿Me confirman si estoy compartiendo en pantalla el documento en PowerPoint? Sí, profe. Listo, compañeros. Nada, vamos a entrar ya de lleno con nuestro curso. Ustedes ya han tenido un pequeño acercamiento, ¿no es cierto?, a los contenidos generales de este curso, dado a través precisamente del sílabus. Ya tienen el módulo, ya se ha ido compartiendo contenidos, ya han ido presentando algunas actividades, sobre todo en el momento 1, que está asociado nada más y nada menos como un análisis crítico frente al estado lingüístico colombiano, ¿no es cierto?, que está en función de generar, ¿no?, un rescate por parte del gobierno y mucho más para estos pueblos y comunidades que han tenido un trasegar histórico marcado por el conflicto, ¿no? Y es ahí donde precisamente las comunidades afro pues tienen una participación muy singular, teniendo en cuenta que la comunicación, teniendo en cuenta que el lenguaje es mucho más que un elemento de transmisión de contenidos muy lineales, sino que se asocia precisamente a diferentes manifestaciones culturales que se reproducen cotidianamente con ustedes y de las cuales los hacen también tan particulares en ese proceso. Bien, este es como el primer acercamiento que nosotros tenemos a ese elemento importantísimo en la cultura y que está dado en función precisamente del tema de la salvaguarda lingüística colombiana, que lo vimos reflejado inicialmente en el análisis del plan decenal de lenguas en Colombia. Como se los mencioné inicialmente, compañeros, el lenguaje es mucho más que esa transmisión de contenidos, ¿sí? Esa transmisión lineal entre un emisor y un receptor, sino que a partir del lenguaje se pueden transmitir muchas, pero muchas, muchas cosas, ¿sí? Uno de ellos está en función precisamente de
generar, por ejemplo, procesos de intercambio cultural y procesos de intercambio de cosmovisiones y saberes. Hay que tener en cuenta, como se los mencioné en los IPAs, o las personas que tuvieron la oportunidad de estar conmigo en los IPAs, que las culturas afro, como las culturas indígenas, fueron anágrafas, ¿sí? ¿Qué quiere decir anágrafas? Que no, de alguna forma, legitimaron su conocimiento a partir de la lectura y la escritura, sino que todo se fundamentó, ¿no es cierto?, a partir de la formulación de íconos o de elementos singulares que representan muchos contenidos para la cultura. En ese caso, tenemos precisamente estos tres elementos importantísimos, ¿sí? Dentro de la cosmovisión afro, dentro de la cosmovisión indígena, y en este caso, en este códice que está como tercer elemento, que es este dibujito que les estoy compartiendo, en el cual aparece un hombre maya, ¿no es cierto?, alrededor del gran árbol del saber, tiene también unas connotaciones especiales, ¿no? Porque exceptuando a los mayas, ninguna otra cultura en América logró generar escritura. Ellos generaron estos códigos lingüísticos que afortunadamente por el trabajo que ha tenido el Instituto Mexicano de Antropología, pues han logrado descifrar, ¿no? Cuál era el lenguaje, cuál era esa construcción simbólica de su cultura que buscaban transmitir a partir de estos códices, perdón. Que vale la redundancia, pues muchos de ellos fueron quemados, ¿no? Por un fraile dominico que se llamó Fray Diego de Landa, y decía que estos pergaminos cargaban bastante información del demonio y por eso fueron muchos de ellos quemados, ¿no? O sea, se perdió un montón de conocimiento, lastimosamente a partir de la conquista, que va a ser un elemento que también vamos a analizarlo poco a poco en este proceso de resignificación del lenguaje. Hasta el momento, todo está claro frente a cómo constituían el conocimiento y la transmisión del lenguaje las culturas afro e indígenas, compañeros, o tienen alguna duda o alguna inquietud hasta el momento. Compañeros. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con René. Buena, René, coménteme, ¿sí está claro de cómo se transmitía el conocimiento en las culturas afro e indígenas? Sí, profe. Vale, vuelvo y les hago hincapié, ¿vale? Este conocimiento se transmitió de manera iconográfica, en el lenguaje como tal. Si bien es cierto, había un saber lingüístico propio, pero nunca se logró procesar a través de la escritura. Bien, hasta ahí todo claro, compañeros. Por favor, chicos, apaguemos los micrófonos, ¿vale? Si no, vamos a hacernos un rollo con esto. Gracias. Bien, vamos a partir de analizar cada icono para que ustedes me entiendan en cómo estos dibujos guardan tanto lenguaje y tanto significado para las culturas. El primer elemento, este elemento que es como una estrellita, es la representación de una diosa muy importante para ese árbol cultural del cual ustedes descienden, sí, que está radicado precisamente en un proceso migratorio que comenzó en el Caribe, obviamente pues comenzó en el proceso negrero africano, pasa al Caribe y del Caribe se comercializa y llega precisamente a la América continental. Y son tres grandes familias lingüísticas, Congo, Angola y Carabalí. Sí, tres familias que traen un saber muy fuerte, que así ustedes no lo crean, aún persiste en nuestros días. Esta es la representación de Anansi, o la reina araña. ¿Ustedes habían escuchado hablar alguna vez de la reina araña, compañeros? Los escucho. ¿Habían escuchado hablar a sus abuelos, a sus madres, que les contó sobre la reina araña, sobre Anansi, sobre Nancy, le llaman en unas partes en el Caribe? ¿Habían escuchado hablar de eso? Pues yo, profe, yo no había escuchado. Vale. Yo no. ¿No habían escuchado hablar? Vale, aparentemente no han escuchado, ¿no? Y si yo les digo
si han escuchado hablar a sus abuelos o a sus padres sobre las ombligadas, ¿ustedes qué me dirían? Tampoco, De profe. obligadas, Sí, ¿nunca escucharon hablar de las ombligadas? pues hay tantos mitos de las obligadas, pero no sé de cuál ustedes Ah, dicen. qué bonito, pero sí escucho. A ver, coméntenos, ¿qué es una obligada? ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Con Lady, profe. Hola, Lady, coméntanos, Lady. ¿Qué escuchaste sobre las obligadas? Coméntanos. Pues, profe, sobre las obligadas que, bueno, en cierta Tranquila. parte cuando los niños nacían, Ajá, se les cortaba el ombligo, sí. los amarraban, los guardaban, o sea, había como para ciertas cosas que servían. Ya, Que ¿qué más servían para sabes? ciertas cosas el ombligo. Vale, o sea, ¿y qué hacían con ese ombligo? ¿Lo enterraban? ¿Qué hacían? Bueno, había personas que los enterraban, otros que supuestamente se lo daban en los jugos a los papás para que los papás se amañaran más a los niños, fueran más apegados a los niños. Otros los conservaban y Ya. pues así sucesivamente. O sea, hay muchas historias sobre los ombligos, si me hago entender, hay muchas referencias sobre qué se hace con los ombligos. Ay, qué bonito, Lady. Va, muchísimas gracias porque pues ahí nos vamos dando cuenta que hay otras versiones. Qué chévere. Otra persona que quiera participar, si alguna vez escuchó sobre las ombligadas, si tuvieron familiares, vecinos que les hayan contado sobre lo que es una obligada. ¿Alguien Profe, más? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? con Luz, Hermila Chiripúa Quirós. Hola, Luz, coméntanos, ¿qué es? Bueno, por ser chiripúa, supongo que hace parte de la comunidad de Perara, ¿verdad? Sí. Buenas, Luz, Eh, coméntenos. Profe, pues sobre la obligada, pues en la cultura de nosotros, cuando los Sí, niños nacen, o ajá, sea, como decía la compañera, le cortan el ombligo y después empiezan a hacer curaciones, pero esas curaciones lo tratan con unos animalitos, como yo observo el indígena que está en la pantalla, sí, empiezan a curar con esos animalitos, puede ser con alacrán, puede ser con diferentes animales. ¿Para qué? Para que ellos sean fuertes, para que ellos no caigan en las trampas que puedan caer, un ejemplo, las enfermedades que a veces lo atacan duro, ¿no? Y sí. pues a base de eso, pues hasta el momento lo tenemos pues nativamente, porque los hijos de uno todavía sigue haciendo eso. Pues ¿Ya? eso de la obligada todavía no se ha terminado la cultura. Muy bien, ¿Sí? Luz, qué bonito. Gracias, gracias por su participación y qué bueno tenerlo así, ¿no? En un diálogo un poco más abierto y desde la interculturalidad. Pues bien, Ujú. volvamos en este caso, Luz y compañeros, a ese primer icono que parece una estrellita, una estrella con varias puntas, ¿sí? Que es el primer icono. Como se los mencioné, esa es la iconografía africana más rica que llegó a América, ¿sí? Se conoce como la reina araña o Anansi. ¿Y por qué está tan ligada a las ombligadas? Ya les voy a contar por qué. El mito, ¿sí? El mito de Anansi dice que cuando se empezó a crear el mundo, bien, Anansi quería crear al hombre, bien, quería crear al hombre y trató de buscar la fortaleza de diversos animalitos y la sabiduría de muchos animales, bien. Entonces empezó, por ejemplo, a tomar la sabiduría del búho y la fue guardando como en hagan de cuenta, como en un jarro, ¿sí? La fue guardando en un jarrito, que tomó la fuerza del tigre y la fue guardando también en un jarrito, la del león, la astucia del águila, todo lo que iba encontrando en la naturaleza y que de alguna forma son facultades de los animales, lo fue guardando en un jarro, ¿sí? Para crear al hombre. Sin embargo, cuenta el mito, ¿sí? De Anansi, de la araña o de Nancy, ¿sí? Cuenta el mito que se cargó tanto, tanto de tanto saber ese jarrito,
que ya se preocupó a Nancy para evitar que algún otro ser, algún otro animal quisiera apoderarse de todo ese conocimiento. Entonces, no tuvo otra alternativa que llevarla a la copa del árbol más alto que había en el mundo, ¿sí? La llevó a la copa de ese árbol y trató de defenderlo a capa y espada. Sin embargo, por un descuido que ella tuvo, Anansi, la araña, se duerme y el jarrito por acción del viento se cayó al suelo y obviamente se rompe el frasco y salieron todos los saberes de los animalitos por todo el mundo. Bien, por ello, Anansi empezó a recoger como las partes del jarrón, ¿sí? Fue a recogerlo y encontró que debajo del jarrón, o sea, todos esos saberes que estaban ahí, efectivamente permitió la creación del hombre. Y obviamente para dar nacimiento a más hombres, necesitó de ese primer cordón umbilical para enterrarlo, ¿sí? Y recuperar ese saber que se perdió con ese jarro que se quebró y recuperando los saberes poco a poco. Entonces los primeros hombres, por ejemplo, ya no tenían todo el saber de los animales, sino de ciertos animales. En este caso, por ejemplo, si se quería que el primer hombre tuviera la fuerza de león, se lo enterraba con las uñas de león o con los dientes de león. Si se quería que tuviera como la agilidad de leopardo, ¿sí? Del guepardo, perdón, se lo enterraba también con piel de leopardo. Si se quería precisamente que fuera un buen sanador, se lo enterraba con escorpiones. Bien, y así se iba enterrando con diversos animalitos para tratar de que ese niño recuperara todo ese saber que lastimosamente se perdió cuando el jarrón se estalló. Bien, des en cuenta cómo ese primer mito está radicado simplemente en esa iconografía, ¿sí? Cuando ustedes miran en el África, por ejemplo, occidental, sobre todo en todos estos territorios que están asociados a las costas africanas, es muy fuerte aún la iconografía, ¿sí? Pero ahí viene una pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esa historia ha logrado perdurar en el tiempo? ¿Que ese saber de la palabra ha permitido transmitirse de generación en generación? ¿O qué pasa con ese saber que se transmite de manera oral? ¿Qué pasa con ellos, compañeros? ¿Se mantiene, no se mantiene, se pierde? ¿Qué pasa con ese saber? Los escucho. Buenas, Buenas, ¿con quién tengo el gusto? con Edgar Sevillano. Buenas, Edgar, coméntanos. Muy bien. ¿Qué te pareció pues esta historia del mito de Anansi? ¿Qué piensas sobre este saber si se mantiene, no se mantiene? ¿Qué pasa? Pues le cuento que al igual que creo que todos los compañeros, Sí. hay cosas que de hecho nosotros las desconocemos por la sencilla razón de que todo se ha hecho como por parte de la tradición oral. Entonces se queda el conocimiento con los adultos. Con los abuelos. Sí, con los abuelos. Y cuando ellos mueren, pues ese saber se va como perdiendo. Mire que cuando usted hablaba de las ombligadas, yo me acordaba que pues, de muy niño yo me acordaba que como en la vereda donde yo vivía, existían mucho las parteras. Yo sí recuerdo muy así remoto de que los ombligos los cogían y los enterraban, no sé, cerca de la casa o al lado de un árbol. ¿Sí? Pero la verdad que eso, o sea, hasta ahí no más recuerdo. O sea, son cosas que de pronto nuestros abuelos tenían más conocimiento sobre eso, pero se han ido, se puede decir, perdiendo esos saberes por el simple hecho de que, pues, solamente es, o sea, se mantiene la tradición oral, más no está como escrita, como usted decía. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Este es mi aporte. Gracias. Vale. Sí, ahí es donde yo los llevo a reflexionar en lo siguiente. Bien. Lastimosamente, todos los saberes que se transmiten de manera oral, ¿sí? Por ausencia de escritura, tienen dos problemas. El primero ya lo mencionó Edgar, ¿no? Que haya un desinterés por parte de los abuelos, que son nuestras bibliotecas vivas. No se despierta el interés por tratar de generar el relevo generacional de toda esa información hacia las nuevas generaciones. Entonces, se muere un abuelito, es como si se quemara una biblioteca, ¿vale? Pero hay otro problema, ¿sí? Con todos los saberes lingüísticos es lo que ocurre con los chismes, ¿sí?
¿Cuál es el placer de un chisme, compañeros? El chisme no se pierde. Pero, ¿qué pasa con el chisme? O sea, obviamente no se pierde, pero Se transmite, o sea, se transmite y ¿qué pasa? Es de un momento se nomás. vuelve global. Se vuelve global, pero hay un problema con el chisme, ¿no? Lo rico del chisme no es la transmisión, sino irle, por ejemplo, adicionando cosas, ¿no? Deformarle el chisme. Entonces, por Así ejemplo, inventando. exactamente. Entonces, por ejemplo, dicen, no, es que Edgar, la novia de Edgar, lo vi con un chico, a la novia de Edgar lo vi con un chico ahí en el malecón en el río Satinga. Entonces, ¿cómo así? Entonces, no, la vecina no, pero es que resulta que el chico no era el novio, sino que era el esposo de mi vecina Luz. Ah, bueno, o sea, y la otra vecina no, es que no era el esposo de la vecina Luz, sino que era el esposo de la otra vecina. Entonces, claro, el chisme lo que pasa es que se va distorsionando, ¿no? Entonces, lo que nació en un momento termina siendo pues un boroló, termina siendo un bochinche, ¿bien? Por eso, ¿cuál es la misión de nosotros como etnoeducadores? Tratar precisamente de sistematizar, ¿sí?, toda la información que nace en un primer orden desde los abuelos para que ese contenido trascienda en el tiempo y trascienda en el espacio, ¿vale? Y trascienda principalmente en el escenario vital en el cual nosotros nos vamos a desenvolver, que es la escuela. ¿Bien? Hasta el momento, compañeros, preguntas, dudas, aportes sobre este primer ícono, sobre la figura de la araña, sobre la figura de Ananse. Si vamos entendiendo que el lenguaje es más allá de simplemente códigos lingüísticos, sino que es un elemento de transmisión de todo un saber. Desen cuenta que esta primera discusión, este primer aporte que nosotros tenemos, lo hicimos a partir simplemente de este dibujo. ¿Sí? De este dibujo que es la araña Nance. Hasta el momento, compañeros, ¿sí está claro? ¿Sí vamos entendiendo la importancia del lenguaje? Buenas tardes. Sí, profe. Buenas tardes. ¿Hay algún aporte, alguna duda? John Bernie Vázquez, profe. Una preguntita. Buenas, John, coménteme. ¿De acuerdo a lo que usted está explicando sobre esta vaina, la figura de la araña? Sí. Yo quisiera saber si esta también imparte sobre las comunidades afroétnicas o solamente imparte de las comunidades indígenas. La historia. ¿En general o solamente va a impartir a las comunidades indígenas? Verán, no, John Bernie, lo cierto es que esta iconografía, vuelvo y le reitero, ¿no? Es una iconografía que es muy particular en todas las comunidades afro que se asientan en las costas occidentales del África, ¿no? Que les estoy hablando de las costas de Calabar en Nigeria, en las costas de Senegal, ¿sí? O sea, que son los territorios en los cuales vienen esas tres familias lingüísticas, Congo, Angola y Carabalí, y hablaban el mismo mito, ¿sí? Tenían el mismo mito. Lo que me interesó, por ejemplo, fue escuchar a Luz, ¿no? Que hace parte de la comunidad eperara, y saber que hay algunas connotaciones que tienen muchos vínculos, ¿no? Porque pues Luz nos habló de eso, ¿no? De que aún en su comunidad sí se entierra el ombligo, sí, con pedacitos también de animales para atribuirles fortalezas, para atribuirles algunas facultades, así como lo hizo Anansi, para recopilar toda la sabiduría de los animales del mundo, ¿no? Eso es lo interesante. Hasta ahí no podría decirte, John, que sea esencialmente afro este tema de las ombligadas, porque es muy posible que en ese trasegar que se conoce como diáspora africana, que creo que ya lo hablamos con ustedes en un inicio, en el cual es ese proceso donde los afros tuvieron que reinventar su sabiduría, ¿no? Des en cuenta que venían con el abuelito de la marimba, que era el balafón africano, y tuvieron que reinventarlo en la marimba aquí, ¿no? Entonces ya las cajas sonoras ya no eran los cocos, como ocurría en el África, sino que ya vino a ser el bambú, ¿no es cierto? El sonido del bambú, de la guadúa, para tratar como de generar esas cajas de resonancia tan particulares del balafón, pero terminó creándose otro instrumento que fue la marimba. ¿Con eso qué te quiero decir, John?
hay un elemento muy particular y es entender precisamente que la cultura no es un elemento esencialista, que no se va a tocar o que no se va a alterar, sino que la cultura, como el chisme, también cambia, ¿no? Se va distorsionando. Pero si tenemos la facultad de fortalecer los procesos de identidad interna en las comunidades afro, en las comunidades separara, vamos a precisamente a brindar para que cuando se transmite esos conocimientos de los abuelitos a los niños, como ya tenemos sistematizada esa experiencia, sí, a manera de libros, pues toda esa información no se diluya, sino que se mantenga en la comunidad. ¿Sí está claro, John? Profe, Buenas, Luz, coménteme. no, Lady. Lady, perdón, coménteme. Profe, en sí también, o sea, es decir que, o sea, que también puede aplicar para los afros, simplemente que, o sea, los indígenas tienen su obligada con un, ¿cómo le explico? Con un sentido común y los afros también tienen su obligada con un sentido común, o sea, diferente, si me hago entender, pero la creencia que ellos tienen, porque, por ejemplo, los afros, la obligada también ya lo tienen, o sea, ellos entierran su ombligo, pero con un objetivo. Si me hago entender, el ombligo, Sí. acá nosotros no se puede botar el ombligo tiene que ser enterrado o guardado o algo por el estilo, si me hago entender. Y ellos Ya. allá, el ombligo lo utilizan, o sea, así como dijo la compañera, así me hago entender, pero pues las dos etnias o étnica, yo qué sé, Sí. creen en ese mito o lo que sea de la obligada, ¿sí me hago entender? No diga Sí, que no sabe, compañera. Sí, igual, perdón, Sí, profe. dígame. Hola, compañera Winnie. No, yo también quería aportar, pues, mi poquitico. Dígame, no, tranquilo, estamos en micrófono abierto, coméntenos. Sí, o sea, me parece bien lo de la obligada y pues son cosas que uno a veces ha escuchado o pues observa, pero pues como tal uno no le tenía el significado de la obligada. Por ejemplo, lo que usted habla de Anán o Nancy es casi algo similar como lo que hace la compañera indígena que decía, ¿no? Que los enterraban pues cuanto en animales. Pero acá nosotros, pues los afro, he escuchado, ¿no? No me consta a mí, pero los afro, nuestros ancestros, a veces los enterraban en una palma de coco o Ajá, a veces con oro. en la escalera, ajá, en la escalera. Pero pues a través del tiempo y como uno se da cuenta, en esos tiempos también se parteaba. Entonces, pues siempre los niños tendían a nacer en las casas, pero ahora pues el tema del sistema como está más actualizado, entonces a veces van al hospital y ya ese ombligo, en última no saben qué pasa con ese ombligo, lo cortan, lo botan por allá. Entonces todo eso se ha ido perdiendo. Pero mi pregunta es, profe, o sea que el ombligo, dependiendo con lo que lo entierre, sea con un animal o algo de la naturaleza, un árbol, así mismo tiene, o sea, ese ombligo le da algún saber a la persona o tiene algún conocimiento más o nomás queda en mito. Sí, o sea, es una construcción, ya ahí viene en un curso, creo que fue en enseñanza de lenguas, yo les hablaba sobre el símbolo, ¿sí? Son creencias y creo que también la profe Ana maneja parte de esa construcción desde el curso de etnociencia, porque son conocimientos que no se pueden desconocer, ¿sí? Cuando nosotros apelamos, por ejemplo, al tema del símbolo desde la antropología lingüística, nos vamos a dar cuenta que son códigos que permiten generar códigos de comportamiento colectivos. Por ejemplo, en el caso de la brujería, es una situación que uno no le entiende desde la ciencia común y corriente, no la entiende, ¿no? Pero cuando ocurren estos hechos de brujería, uno dice, que eso ha de ser mentira. Sin embargo, tú al coexistir en una sociedad o más bien en una comunidad donde todos creen en brujería, te vas a ver afectado tarde o temprano por toda esa sintonía colectiva que gira alrededor de ese símbolo de la brujería. En este caso, en particular, en el tema de las obligadas, puede ocurrir lo mismo, ¿sí? El hecho, por ejemplo, de uno como papá comentarle al hijo, ¿no? Decirle, mire, no, mi hijo, yo lo enterré eh, con, con maderita de manglar, lo enterré también con maderita
de roble, bueno, con madera importante pues, del Pacífico, entonces usted va a ser un importante maderero. O mire, mijo, me trajeron un orito pues del Telenví, entonces yo lo enterré el ombliguito con un pedazo de oro para que usted sea un buen minero. Cuando ustedes empiezan a trabajar ese tipo de códigos lingüísticos con sus hijos, ellos inmediatamente van a terminar procesando y asumiendo que ese tipo de situaciones son reales, ¿va? Entonces es muy posible que el niño interiorice como que ve qué chévere, mi papá me contó esta historia y yo sé que voy a tener facultades para ser un buen minero. Entonces el niño va a crear esa realidad y va a terminar haciéndola pues a lo largo del tiempo una verdad. Pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Puede ser de que el niño no se interese por la razón de la minería y termine siendo otra cosa. Puede serlo. Pero vuelvo y te repito, por estar en una comunidad donde se cree mucho en este tipo de códigos y de comportamientos, pues va a terminarse asociando como verdad. Y esa verdad va a terminar siendo una realidad. ¿Sí me hago entender hasta ahí, compañeros? ¿Sí está claro? Sí, sí, profe. La verdad que Profe, sí está un poco claro. Y, por ejemplo, así como también, pues hablando un poco de la actualidad, algunos viejos o algunos ancestros también se inventaban, pues, no sé si eran cierto o era verdad, como usted lo dice, pues, en cuanto al tema de la hechicería y la brujería, que Sí. algunos inventaban, pues, cuentos de la bruja, o sea, mitos, como para también tratar de tener los niños un poco más controlados. Decir, no, por ejemplo, en Semana Santa. En Semana Santa, los Viernes Santos, usted no puede correr porque se abre la tierra, o si nada, o bañan el río, se vuelve un pescado. O sea, son mitos que ellos, pues, para mí, como yo no lo viví, o sea, yo no he mirado nunca que alguien se ha convertido en un pez o se ha abierto la tierra, yo puedo decir que ellos en ese entonces podían inventarse eso como para tratar de ese día tenerlo más reservado, pero ahora a través del tiempo o a un niño le dicen, no, que te va a llevar la tunda, que ni te para tu casa, y no, los niños no hacen mucho caso, es como un poco refiriéndose a lo que usted dice, profe. Puede serlo, Wilney. Ya entramos también a otro elemento que vamos a ir explorando, ¿no? Poco a poco, que es el tema de la antropología lingüística. Puede ser que no necesariamente se convierta en pescado, bueno, ocurra algo sobrenatural, ¿no? Pero detrás del mito siempre hay unas construcciones de valores muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, sobre todo lo que ocurre en Semana Santa, ¿no? Como que mira, no vayas a tal parte porque llega la tunda y te lleva. ¿Eso qué valor tiene implícito? El valor del respeto hacia la naturaleza, ¿no? De respeto, de mantener pues de alguna forma quieta la naturaleza pues durante un cierto periodo. Recuerden muy bien que la naturaleza depende de los ciclos de descanso, ¿no? Hay ciertos ciclos de productividad, hay ciclos de descanso. Entonces hay que tratar como de entender que ese código que hay detrás también implica muchos valores. Sí, Anansi, por ejemplo, lo que nos damos cuenta, ¿no? Con el tema africano y con el tema que nos mencionaba Luz desde la etnia Perara, pues hay un componente vital importante, ¿sí? Más allá de la construcción mítica está la construcción de la unidad familiar, ¿sí? El tener presente precisamente que en ese espacio está una persona que es muy importante para nosotros, que es nuestro hijo o nuestra hija, ¿vale? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las comunidades agua. El ombligo lo que hacen es enterrarlo en la casa, ¿sí? Donde se entierra, por ejemplo, el ombliguito del primer niño, ahí se construye, ahí se hace la primera casa, ¿sí? Y la casa también representa la convivencia entre los vivos y los muertos, porque muere algún integrante de la familia y lo entierran en la misma casa, des en cuenta, ¿sí? Entonces, la idea precisamente de ser susceptibles a este tipo de recopilación de memoria oral es tratar de develar los elementos particulares que hacen a esas narraciones. Y en este caso, bajo la figura de Anansi, lo que nos muestra más allá del mito, más allá como de atribuir fuerza de jaguar, fuerza de león, fuerza de tigre, agilidad del águila, agilidad del guepardo, o sea, lo que está implícito ahí es el valor de la unidad familiar, del valor que tienen los niños para la cultura. Sí, porque eso también lo vimos en el curso de procesos de socialización, ¿no? Son los niños quienes en última instancia van a terminar transmitiendo todos esos saberes, ¿vale? Porque pues uno de los elementos particulares y por el cual el conocimiento no se transmite desde los ancianos hacia las nuevas generaciones
es porque no hay un buen anclaje con la educación. O no sé si ustedes dentro de su formación en el colegio, en la escuela, escucharon alguna vez historia africana, escucharon hablar sobre Anansi. No sé, compañeros, díganme si alguna vez lo escucharon. Profe, o sea, yo quería aportar un poquito Tranquila, sobre coméntenos. sobre lo que ha estado hablando el compañero, ¿verdad? Sí. Bueno, en el tiempo de antepasado, pues, donde existían nuestros ancestros y todo eso, donde existían prácticamente las parteras, que como él decía que ahora pues el ombligo lo cortan y lo botan, no, lo que cortan es la liga que está de la placenta. El ombligo del niño queda ahí, ese se cae durante ciertos días, ¿ya? Y después de que se cae el ombligo es que las mamás tienen que estar pendientes porque el sistema, porque en esta nueva generación ya las personas no creen en la importancia que tiene el ombligo, si me hago entender, porque estamos hablando de la vida, el ombligo depende de la vida de la persona, ¿ya? Y ahora en este entonces los ombligos los están buscando para hacer maldades, ¿ya? En esta nueva generación los ombligos hay que están pendientes de que lo boten y van, los agarran para hacer brujería, hechicería, ¿ya? Ahora, otra cosa, la brujería prácticamente se crea con símbolos diabólicos o algo por el estilo, ¿ya? Los mitos en que lo de la tunda, el riviel, en el que en Semana Santa se abría la tierra y todo eso, nuestros antepasados lo decían porque ellos ya habían vivido esa experiencia, ¿ya? Entonces ellos estaban contando lo que ya vivieron. En el caso mío, a mí me tocó presenciar varios momentos donde prácticamente me apareció la tunda o el duende, ¿ya? Yo lo digo porque pues es mi experiencia. Ya. Que a veces la tunda o sea, mi mamá iba a dar clase y nosotros nos quedábamos en la casa y pues a veces empezamos a jugar, todo el día jugábamos y a veces así como en el fondo de la casa nos aparecía mi mamá. Entonces nosotros siempre, mi abuela nos iba dicho que siempre que por ejemplo, si mi mamá no estaba y nos aparecía así al instante, que nos fijáramos en los pies, porque la tunda tiene un pie de niño y un pie de molinillo, ¿ya? Entonces nosotros siempre nos fijábamos en los pies y siempre aparecía, pues ella siempre aparecía con algo largo para no verle los pies. Entonces uno empezaba a rezar porque mi abuela nos decía que debíamos rezar y que debíamos sacar el santo San Antonio, o sea, ciertas cosas, mejor dicho. Entonces mi abuela tenía los santos ya listos ahí para en cualquier cosa, en cualquier momento. Y nosotros jugábamos hasta tarde, pero como era era una época donde no había energía, no había nada de estas cosas. Ahora nosotros, la luz de nosotros era la luna. Jugábamos al picotarro, y el duende nos salía también a jugar con nosotros, ¿ya? Era algo que nosotros nunca lo víamos a él ahí presente, pero la figura hacia atrás, ¿ya? Y él corría igual que nosotros. Simplemente nosotros nos dábamos cuenta que era el duende por el sombrero largo y él nunca se nos aparecía ahí físicamente. Entonces algo de que las historias así vividas son, o sea, las historias que cuentan nuestros antepasados son cosas que ya se han vivido, que ya, o sea, ha pasado. Entonces ellos vienen y los cuentan, pero ahora a las nuevas generaciones no les importa eso porque piensan que es mentira, ya, porque como ahora hay tanta maldad, los niños ya no creen porque el miedo es el que atrae a las visiones, ¿ya? En el tiempo de antes se creía mucho y cuando tú crees en algo es cuando las cosas suceden. Ahora los niños, sí. Uno le dice, te va a aparecer el diablo, que me aparezca ese hueputa pale machete. Es lo primero que dicen. Claro, sea, es que no les importa, claro, y es porque de alguna forma hay un problema en el tema de la transmisión de esos saberes, ¿no? Pero vuelvo y les digo, o sea, más allá del mito, más allá de la narración fantástica, sí, compañeros, hay que detectar cuáles son esos códigos éticos, culturales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del ombligo, ¿no? Que es como el tema ahorita que estamos hablando, como dentro de esa construcción lingüística del saber. O sea, el tema ahí es que se asocia mucho a la unidad familiar, ¿sí? O sea, la importancia de los niños en la familia.
en el amor que se debe tener sobre cada miembro de la familia y en especial sobre los chiquitos, ¿no es cierto? Sobre los niños. Porque pues ellos son los que en última instancia van a terminar reproduciendo todos esos saberes que van articulando desde nuestro contexto. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Por ejemplo, otro elemento así lingüístico, no necesariamente ligado al tema del ombliguado. El saber que está alrededor de los platos, de la comida tradicional del Pacífico. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un encocado de piangua o de un ceviche de piangua, inmediatamente lo asociamos al tema de la fertilidad, ¿no? Pero si vamos a saber de dónde viene la piangua, o sea, viene del oficio de las concheras, ¿no? Y si vamos a entender a las concheras, es como la primera escuela que tienen las comunidades afrocosteras, ¿no? Porque ahí es donde inicialmente se aprende biología, ¿no es cierto? Se aprende el ciclo de la importancia de la luna en la marea, la importancia de los estuarios, la importancia, bueno, del humo para espantar los mosquitos. Sí, o sea, es toda una escuela, es todo un saber. Entonces, lo que yo necesito ya es que ya desde este periodo tratemos de dimensionar que toda esa construcción mítica guarda un sentido, y es ese sentido lo que nosotros necesitamos salvaguardar. Wisney, coméntanos, tienes la mano levantada. Sí, profe, no, es que iba a comentar que sí me había confundido en cuanto a lo que dice la compañera, sí tiene toda la razón, lo del ombligo. Que si ellos se terminan de quedar en la casa. Y en cuanto, profe, a la pregunta, pues la verdad yo no me acuerdo si en el colegio no hablaron de Nan o Nancy, como también a veces pasa mucho el tiempo, pero pues yo diría que en el colegio esos temas así creo que no se tocan y son temas fundamentales, ¿no? Porque pues estamos hablando ya de nuestras historias que no conocemos, pero son muy fundamentales y como todo eso se ha venido perdiendo, porque como dice usted, a través de ese símbolo hay una historia. Entonces, como nosotros no la conocemos, entonces no tenemos idea de lo que está sucediendo. Y a través de todo el tiempo, lo que se ha perdido, nos damos de cuenta que ha sido demasiado. Porque tenemos que tener en cuenta que el sistema se ha ido actualizando mucho y entonces, pues yo por eso en ese caso siempre admiro a los indígenas, que ellos siempre han tratado de sostener su cultura, sus vivencias, todo lo suyo, porque ellos siempre han vivido en unión, más sin embargo nosotros los afro, pues debido a la tecnología, cada quien ha ido buscando su manera de sobrevivir. Muy bien, gracias por el aporte, Wisney. Sí, o sea, ahí es donde nosotros debemos entrar como a reflexionar, ¿no es cierto? Y vuelvo y reitero, o sea, tratemos de ver la narración fantástica por una parte y la construcción de los valores por la otra, ¿no? Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Otro ejemplo, ya lo hablaban, ¿no? De la madre monte, del duende, que son fuerzas naturales, ¿bien? Y son fuerzas que, bueno, o sea, nosotros nos decían como que, mira, no andes a cierta hora por cierto lugar o no andes muy cerca a los ríos, no andes muy cerca a las cascadas, porque había una veneración y un respeto hacia la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a entender como que es cierto, ve, el duende resulta ser es una figura protectora del medio ambiente. Sí, porque nosotros nos decían, bueno, no andes por este lugar, no andes por el otro, porque se entendía, ¿no es cierto?, desde nuestras comunidades, desde nuestros abuelos, que son escenarios de respeto, que la naturaleza se debe respetar, más allá de la construcción mágica que gira ahí. Bueno, dime, Disculpe, Wisney. profe, que le interrumpa dando también una experiencia vivida que esa me tocó, pues, verla en una compañera un Viernes Santo, pues no Sí, tenía nada que hacer, una amiga acá del barrio. Y ya, entonces ella, pues como no había nada que hacer, subió a un palo de naranja y normal. Y la muchacha, cuando se iba a bajar, donde pisaba, se pullaba. Y eso, la muchacha llore en ese árbol hasta que tuvieron que buscar una escalera para bajarla. O sea, literal, donde pisaba, se pullaba después que se había subido. Entonces, pues como dice usted, profe, a veces la protección de la naturaleza también existe. claro, sí, es como el respeto, ¿no? Es a un elemento que es vital en todo, ¿no? En todo nuestro saber. Bien, compañeros, vamos tratando de avanzar para entender eso, ¿no? Que el lenguaje es más que una construcción de la transmisión de un mensaje codificado a partir de palabras,
es toda la transmisión de un saber, ¿no? Por eso ahí es donde yo les hablé, por ejemplo, del símbolo, ¿sí? Y es desde la antropología cultural, donde aparece Levi-Strauss y también aparece Clifford Geertz, para entender que esos símbolos, que todo esto que estábamos hablando de la Semana Santa, del duende, son elementos de construcción intangible que permite que las comunidades sigan recreando sus culturas. Así lo ocurre también, por ejemplo, en la segunda iconografía, que es una iconografía un poco más de culturas que se crearon en los Andes centrales, como los incas, como los pastos, como los quillacingas. Y así como Anansi, esta estrellita que muchos creo que se preguntaban qué era, pues ya sabemos que es Anansi. Así mismo ocurre con esta cruz, que es la famosa Chacana o la Cruz del Sur, que es todo un calendario solar, es todo un calendario lunar, porque está estructurado a partir de solsticios, de equinoccios, de movimientos de ciclos lunares. Entonces, es ahí donde necesito que nosotros vayamos a tener en cuenta ese tema de la construcción lingüística, ¿no? Más allá del mensaje, es toda la sapiencia y la sabiduría histórica y cultural que están contenidos en ello. Vamos avanzando. Por ello, sí me gustaría que alguien de los presentes lea o me ayude a leer ese fragmento, ese párrafo que hace parte de un libro que se lo recomiendo, es muy bueno, son 3 tomos, es un libro que se llama Las Memorias del Fuego de Eduardo Galeano, para que lo lean, los invito. Entonces, no sé quién nos quiera colaborar con la lectura. Wisney, no sé, o compañeros, ¿hay alguien que me quiera colaborar leyendo eso? Yo, profe. Yo, profe. Vale, listo. Comiencen, no sé, pues, o una nada más. Dice, los indios están ligados a escupir cada vez que nombran a cualquiera de sus dioses. Están obligados a bailar danzas nuevas, el baile de la conquista y el baile de moros y cristianos, que celebran la invasión de América y la humillación de los infieles. Están obligados a cubrir sus cuerpos porque la lucha contra la idolatría es también una lucha contra la desnudez. La peligrosa desnudez que produce en quien la contempla. Según el arzobispo de Guatemala, mucha lesión en el cerebro, están obligados a repetir de memoria el alabado, el Ave María, el Padre Nuestro. ¿Se han hecho cristianos los indios de Guatemala? El fraile doctrinero de San Andrés Iztapán no está muy seguro, dice, ha explicado el misterio de la Santísima Trinidad doblando un puño y mostrándolo a los indios. Mirad, un solo paño en 3 dobleces, así también andan de plumas y llamándolas abuelas de la luz. Le piden a cada noche que mañana traiga el sol, pero con mayor devoción veneran a la serpiente que en ella aplasta bajo el pie. Ofrecen incienso a la serpiente, viejo Dios que da buen maíz y buen venado y ayuda a matar enemigos, más que a San Jorge. Celebran el dragón, cubriéndolo de flores, y a las flores al pie del jinete. Santiago rinden homenaje al caballo, no al apóstol. Se reconocen en Jesús que fue condenado sin pruebas, como ellos, pero no adoran a la cruz por ser símbolo de su
inmolación, sino porque la cruz tiene la forma del fecundo encuentro entre la lluvia y la tierra. Listo, profe. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué piensan de esa narración, compañeros? Ahí nos está hablando precisamente del símbolo, de cómo no fueron entendidos estos símbolos por las comunidades religiosas, ¿no? Miren de interesante, ¿no? Dicen que la lectura, ¿no? Dice que han explicado el misterio de la Santísima Trinidad doblando un pañuelo y mostrándolo a los indios. Mirad, un solo paño en 3 dobleces, o sea, para explicar el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Así también Dios es 1 en 3 y dice que los indios quedaron convencidos de que Dios es de paño. Sí, o sea, los indígenas terminaron creyendo que Dios era el pañuelo y no la Santísima Trinidad. ¿Qué creen ustedes que pasó con ese símbolo? ¿Qué creen ustedes que pasa con ese lenguaje? ¿Por qué los indígenas terminaron adorando el pañuelo y no la narración de la Santísima Trinidad? ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? Profe, porque los obligaron a creer en algo que no era de ellos, creo yo. Puede ser. ¿Qué otra característica encuentran de esa narración? ¿Por qué creen, sí, que lingüísticamente los indígenas creían más en el pañuelo y no en la Santísima Trinidad? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué creen que terminó pasando esa situación? Desde el símbolo, desde lo que hablábamos de la brujería, de la obligada. ¿Por qué creen que ocurre eso? Ocurrió eso, más bien. No se les viene nada al momento. Profe, ¿será porque ellos de pronto ya tenían sus propias creencias en cuanto a lo espiritual y el pañuelo para ellos resultaba ser algo nuevo? No. ¿Saben ¿No? qué está matizado ahí? Ajá. El saber que los códigos lingüísticos, tanto de los afro como los indígenas, son más tangibles, ¿sí? Los indígenas como los afro terminaron, por ejemplo, generando toda su cosmovisión a partir de lo tangible. Por ejemplo, la araña, ¿es algo tangible o es algo intangible? ¿Qué creen ustedes? ¿Que es tangible o intangible? Es tangible, profe. ¿No es cierto? Claro, porque sí. es vivencia, está ahí, es material. Es lo mismo que ocurre con el sol y la luna. ¿Es tangible o intangible? Intangible, profe. Son tangibles. Claro, son tangibles porque están allí, profe, sí. Ellos, aunque no los podamos tocar, pero ellos están allí presentes. Exactamente, y es lo mismo que ocurrió aquí, ¿sí? Como esas dos construcciones lingüísticas son tan diferentes, ¿no? O sea, el tratar de enseñar, por ejemplo, el proceso de evangelización a partir de un Dios que es intangible, cuando obviamente las culturas afro e indígenas creían más en figuras tangibles, en la serpiente, en la araña, ya lo vimos con Anansi, creían en las aves, en los búhos, en las águilas, que son figuras tangibles. Entonces, miren cómo es ese choque lingüístico. Es lo que ocurre cuando ustedes aprenden inglés, ¿no? O sea, son otras connotaciones lingüísticas, son otras formas también de entender un poco más la realidad. Y ahí, ¿no es cierto?, vamos entendiendo claramente que la construcción lingüística también es la construcción de la realidad, es la construcción de la forma de ver de la cultura. ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, en todo esto que gira entre lo tangible y lo intangible, la forma en cómo se transmite el conocimiento a partir de la marimba en las comunidades agua y en cómo se transmite, por ejemplo, el conocimiento de la marimba a partir de las comunidades afro. El sonido, por ejemplo, de los agua es un poco más rítmico, ¿no? Y está asociado precisamente a tratar de representar los sonidos de la naturaleza, por eso sus golpes son más lentos, ¿no? Porque es como el choque del río con las piedras. En cambio, en la cultura afro, el toque de la marimba es más fuerte, ¿no? Tiene más, ¿cómo decirlo? Más fuerza, porque está en función, ¿sí? Como ocurría con el balafón africano, en tratar de representar a Changó a partir de la música.
porque Changó es la representación del fuego, Changó es la representación de la alegría, de la fuerza, de la selva. ¿Sí me hago entender, compañeros? Si vamos entendiendo el papel o la importancia del símbolo, la importancia del lenguaje, si vamos entendiendo eso. Sí, profe, es más o menos, pues yo entiendo desde mi punto de vista. Sí. Considero que es casi un ejemplo que pongo. El inicio de los tiempos, pues cuando Moisés, mi Dios lo llamó a darle los 10 mandamientos que él subió, y cuando bajó de allá, encontró al pueblo que Dios había mandado a liberar, mientras Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos, encontró que el pueblo estaba adorando un becerro, porque ellos decían que no miraban a ningún Dios. Entonces, más o menos es por esa parte que yo entiendo, porque como no miraban que era algo ahí tangible, entonces decían que Dios no existía, que dónde estaba ese Dios. Entonces, por eso ellos hicieron un becerro de oro y empezaron a adorarlo. Claro que hay, o sea, la lógica cristiana también es un poco complicada, ¿no? O sea, hay que manejar esos temas con cuidado, porque bajo esa situación fue precisamente que se aniquiló esa etnociencia, ¿sí? Al preguntarse, pero bueno, ¿sí? ¿Por qué creen en una araña? Si una araña no es mágica. Sí, pero nos damos cuenta que en esa transmisión de conocimiento nos está hablando de la preservación, por ejemplo, del medio ambiente, de saber que cada animalito, por minúsculo que sea en la selva, tiene una función. Sí, o sea, por ejemplo, las hormigas descomponen todo, la capa orgánica que se va descomponiendo en el suelo, sí, de cómo los alacranes, por ejemplo, controlan la sobrepoblación de batracios, sí, o de ciertos insectos que son dañinos para los cultivos. Sí, o sea, hay un entendimiento y una articulación con el saber en la naturaleza, sí, entonces no podemos de alguna forma tener como ese cuidado, ¿no? De desplazar el conocimiento de lo indígena, de lo afro, porque no está articulado bajo las lógicas de la razón, no, hay un saber. Obviamente hay que tratar de ahondarlo un poco más para entender cuáles son los valores que están implícitos en esas relaciones, ¿vale? Pero eso sí es como una tarea que nosotros vamos viendo. Cierto es que nosotros ya vamos comprendiendo que el lenguaje es eso, ¿no? Es una articulación de lo iconográfico, es una articulación entre la palabra, porque miren, o sea, ya vamos casi media hora hablando de Ananse y solo partimos de hablar sobre este icono que parece una estrella con varias puntas. Sí, pero ya les expliqué de las ombligadas, y ustedes me contaron sus experiencias sobre las ombligadas. Sí, o sea, eso es lo que yo necesito que entiendan, que el lenguaje no es simplemente el elemento de transmisión de mensajes codificados a manera de palabras, sino que es la transmisión de todo un saber cultural que se ha entretejido por largos, largos años. Esa es la intención. ¿Bien? Sin embargo, pues ahí viene el pero, todo ese saber, como ya se han dado cuenta, se ha ido perdiendo por 4 elementos principales. El primero, pues obviamente entender que dentro de la cultura prehispánica, antes de la llegada de Colón y de los avances de los llamados 13 de la fama, donde está Pizarro, donde está Belalcázar, donde está Almagro, bueno, todo este combo que fueron ricos de la noche y a la mañana, es entender que en esta cultura prehispánica sí había una conservación de los mitos. Cada cultura, cada etnia que nosotros encontramos desde México hasta la Patagonia tiene un elemento particular para transmitir su conocimiento lingüístico y ese es el mito, ¿sí? Sin embargo, pues vamos pasando hacia la época colonial, después del proceso de conquista, y vamos a darnos cuenta cómo todos esos saberes se fueron perdiendo, uno, porque no se logró sistematizar o escribir sobre esos saberes, y lo segundo, porque hubo un proceso de evangelización muy fuerte, inicialmente con las comunidades indígenas, para tratar de, entre comillas, humanizar, y posteriormente con el tema de las culturas afro, después de 1853, cuando se sentencia el fin de la esclavitud en Colombia, y se impone un modelo educativo supremamente católico, ¿sí? Porque la iglesia no quiso de alguna forma salir del proceso de independencia, porque bajo su poder estaba toda la construcción de formación de nuevas generaciones
desde la rutina y desde la disciplina eclesiástica. Por eso entendemos el por qué las normales en el Pacífico son institutos educativos que están a cargo de curas, ¿sí? O que están a cargo bajo lineamiento de alguna comunidad religiosa, porque es bajo ese elemento que se evangeliza. ¿Y qué pasa con esos saberes propios? ¿Se pierden o se mantienen? ¿Qué piensan ustedes, compañeros, con ese tipo de formación? ¿Se pierden o se mantienen? Yo creo que se pierde. Se pierden, ¿no es cierto? Y creo que alguna vez hablamos con ustedes, por ejemplo, con el tema de la marimba. Sí, cuando esta marimba a inicios del siglo XX, llegan el padre, yo no recuerdo muy bien, pero llega este padre a posicionarse en Guapi y empieza a generar toda una cacería de todas las marimbas del Pacífico y empezó a quemarlas. Sí, porque supuestamente la invocación del diablo estaba movida por el toque de la marimba en las culturas afro. Sí, y logró ser de alguna forma silenciada esa marimba, ese balafón africano, 30 años, durante 30, 40 años no se podía tocar marimba porque supuestamente se invocaba al demonio. ¿Bien? Profe, y hasta ahora se asocia, o sea, las religiones asocian todo lo religioso o lo de los dioses afro, lo asocian es con la hechicería o con la brujería. Claro, y esa es una connotación supremamente grave, ¿no? Por eso, ante esas circunstancias, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, con los indígenas y los afro? Tuvieron que generar sincretismos. Entonces, y ahí lo pasa acá, ¿no? Por ejemplo, se encuentra que dice, miren, ofrecen, o sea, los indios paseaban a la Virgen en andas de plumas y llamando a la abuela de la luz, le piden cada noche que mañana traiga el sol, pero con mayor devoción veneran a la serpiente que ya aplasta bajo el pie. Ahorita tenemos la ventaja, por ejemplo, de tener internet, ¿vale? Y ahí es donde voy a hacerles también entender que si bien es cierto, hubo todo un proceso de aniquilamiento de los saberes propios en la época colonial, hubieron formas de repensar la religión y de mantener vivas aún sus cosmovisiones. Bien, déjenme un segundo, voy a compartirles una imagen para que ustedes me entiendan este tema de la hibridación y la resistencia cultural. Déjenme un segundo. Denme un segundo que estoy tratando de descargar una imagen que nos va a hacer entender, por ejemplo, todo este tema de ¿qué es? De los sincretismos y de cómo las comunidades tuvieron que reinventarse. Ya les voy a compartir. Compañeros, ¿logran ver la imagen de la Virgen en pantalla? Sí, señor. Sí, ese también fue una transmisión de códigos, de nuevos códigos lingüísticos para los afro como para los indígenas. Yo no sé si alguna vez habían visto esta Virgen, compañeros. ¿Sí la conocían? No, mi profe. Esta es la representación, compañeros, de la Virgen, si no estoy mal, es la Virgen de las Mercedes. Y también se la llama la Virgen Apocalíptica o la danzarina, porque está bailando, ¿no? Pero si ustedes son buenos observadores, vamos a encontrar dos iconos muy importantes que nos hablan sobre el proceso de evangelización y conquista en América. Si ustedes miran, los pies de la Virgen está pisando dos elementos culturales importantísimos para la historia de la humanidad. Lo primero que está pisando acá es una media luna. ¿Sí la logran ver? Los pies de la Virgen que está pisando una media luna. Sí. Está sobre una nube, ¿no? Sí, sobre una media luna. Y está pisando un animal. ¿Qué animal está pisando? ¿no? La serpiente. Una ¿no? serpiente. Exactamente. Cuando llega el proceso de conquista, más allá de ser un proceso de usurpación de recursos de oro, también fue una usurpación de códigos lingüísticos y de mitos. Bien,
Cuando se plantea esas dos iconografías, es el triunfo de dos culturas muy fuertes en el mundo y que estuvo dominado precisamente por la religión católica. La media luna, compañeros, representa las famosas cruzadas de Occidente, con la cual se expulsó a los moros, se expulsó a los árabes de todo el control del mar Mediterráneo, porque tuvieron el control de España durante 800 años. Y también se representa a las serpientes como la representación de las culturas indígenas que se encontraron en América y que tenían como veneración la serpiente, que estaba en función también de representar el serpentear de los ríos. ¿Sí? Por eso, en el caso del quichua, la palabra que se utiliza para serpiente también representa río, que es yacu o yacu. Entonces está Andayacu, está Caliyaco, sí, o sea, es una iconografía que está radicada en eso. Y ahí vamos dándonos cuenta de cómo la lengua también se ha convertido en un elemento de disputa, de control. Y eso lo estamos viendo en este tipo de construcciones evangélicas, católicas más bien, que tuvieron como fin tratar de acabar con las cosmovisiones, acabar con los mitos indígenas y tratar de imponer una nueva religión, un nuevo sometimiento. Hasta ahí, compañeros, ¿todo claro? ¿Dudas, inquietudes? ¿Qué opinan hasta el momento? ¿Todo claro? ¿Si vamos entendiendo todas estas situaciones? Compañeros. Profe, creo que la compañera Nancy tiene el micrófono abierto, entonces no. Tranquilo, no, ya la apagué. Coméntenme, pero sí, ¿cómo ven esa situación? ¿Qué les parece? Si está entendible, no está entendible, los escucho. Sí, profe, sí se entiende. Vale, muy bien. Entonces vamos avanzando, ¿vale? Y vamos en la colonia y pasamos a la república. Sí, lastimosamente nos damos cuenta precisamente que si bien en un instante la iglesia justificó el dominio y el control de lo pagano, porque supuestamente se invocaba el demonio dentro del mundo indígena y del mundo afro, pues viene una segunda época que nos hace que todo ese saber que nosotros nos transmitíamos lingüísticamente se fuera acabando como tal. Y ese está en función del control de la educación. Sí, la educación también es una herramienta de control, es una herramienta de adoctrinamiento. Entonces, miren cómo las normales, por ejemplo, en su proceso de generar formación de docentes en el Pacífico colombiano, terminaron de alguna forma también generando otro tipo de seres que ya no estaban a favor de lo propio, sino que estaban a favor precisamente de la evangelización. Y ese saber lastimosamente se pierde. Todo a partir precisamente de la firma del Concordato del Vaticano de 1887, donde Rafael Núñez quiere acabar de alguna forma con todos los grupos insurgentes de la independencia y pro de alguna forma pro, ¿cómo llamarlo? Pro iglesia, sí, que nace el Partido Conservador, pues evitaron ya estas pugnas internas, ¿no? Que posteriormente vuelven a estallar en la Guerra de los Mil Días y dejan la administración educativa exclusivamente a las comunidades religiosas, ¿sí? Y ahí es donde ya empezamos a tener otras lógicas, porque si ya pasamos de un control moral, un control ético dado por la Iglesia Católica, en la época republicana ese control ideológico lo continúa haciendo la escuela. Entonces la escuela entra a ser un elemento de control y poder. Y mucho más para una nación renaciente, sí, porque pasamos de la patria boba al gobierno colombiano, a la nación de Colombia, a la República de Colombia, sí, y está en función precisamente de generar un espíritu civilizatorio, de dejar atrás todos los mitos de Ananse, todos los mitos del árbol que gira alrededor de los Seperara, sí, porque supuestamente, entre comillas, eso genera atraso y lo que se necesita es generar apertura económica, apertura tecnológica, todo un andamiaje de elementos culturales que terminen desdibujando las identidades de los indígenas y las identidades de los afro. Por poner un ejemplo, ¿sí?
Cuando hablamos de procesos de identidad étnica, en el caso indígena solo empieza a legitimarse fuerte, sin embargo, pues teniendo en cuenta que las ordenanzas de constituciones de resguardo se dieron hacia el siglo XVII, pero empiezan a tener mayor fuerza y mayor respeto por esa propiedad colectiva del territorio a partir de la constituyente de 1991. Lo mismo ocurrió con los afro, ¿sí? Que si bien es cierto fueron víctimas del proceso de consecución de escuelas de corte republicano, ellos siguieron reinventándose, ¿sí? Y es aquí donde la etnoeducación entra en un papel fundamental, porque es la etnoeducación la que permite la salvaguarda del patrimonio lingüístico y cultural colombiano. ¿Sí, sí estamos hasta ahí, hasta la época republicana, compañeros? Sí, señor. ¿Sí? Entonces vamos ahí desglosando también y entendiendo que la lengua también es un elemento de disputa, ¿sí? Porque la lengua es todo el saber, todo el conocimiento de la tierra, todo el conocimiento de la naturaleza, y sin embargo sigue siendo un fuerte elemento de disputa. Ya para la época actual, obviamente que así como lo hizo en la República la escuela, así como lo hizo en la época colonial la iglesia, tratando de generar estos lavados de cerebro, pues ahora viene en la época actual todo el tema del predominio de las economías liberales que se dan para América Latina a partir de la década de los 80s. Y todo, absolutamente todo, entra a la etapa de la terciarización económica, donde todo es negocio. La tierra es negocio, el saber es negocio. Sí, miren, y eso era lo que yo les hablaba a los compañeros de Pasto el anterior de fin de semana. Todo es negocio. En el caso de las comunidades cofanes nos encontramos que a partir de una planta muy conocida que es el yagé, ya se están generando medicamentos para el Alzheimer, ¿sí? O sea, esta enfermedad mental, para todas estas, ¿cómo decirlo? Estas enfermedades que tienen un trastorno cerebral, todo lo están trabajando a partir de un elemento vital en la construcción del yagé, ¿sí? En la elaboración del yagé, como es el elemento denominado dimetriltriptamina, que es el componente que permite generar los procesos de alucinación para ciertos rituales. Y están sacando medicina. Lo cierto es que estos saberes no tienen ninguna remuneración. Por eso se habla del tema de la propiedad intelectual del saber. Sí, porque lo que hicieron esta cadena de fármacos que se conoce como Bristol Myers es robar todo el conocimiento de los indígenas para hacer medicina importantísima para la humanidad, pero nunca se redistribuye esas ganancias directamente con los que tienen el saber, que son los indígenas del Pacífico. ¿No es cierto? En este caso, y en particular con los cofanes, pues desde el contexto amazónico. Bien, entonces ya vamos dando pues ese paneo, ¿no? Época colonial con la evangelización, época republicana con los normalistas, y en época actual, sobre todo, el predominio de la especulación del suelo. De la importancia de que varios movimientos, sí, sociales de base, sean afros o indígenas, estén luchando por la preservación del territorio colectivo de sus comunidades, que para el caso de Olaya Herrera, en el caso afro, está constituido y legitimado a través de la Ley 70 de 1993. Hasta ahí, compañeros, dudas, inquietudes, si está claro, no está claro, coméntenme. ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha parecido aburrido? Coméntenme. Pues, profe, la clase ha sido muy amena, la clase ha sido una clase donde ha habido muy buena explicación y ha habido también interacción, porque eso es lo que pasa, a veces ha pasado en las clases de pronto con algunos tutores que no han tenido como la participación de los estudiantes, porque de pronto hay algunos temas que nosotros a veces no entendemos, por eso, por ende, a veces no participamos, pero en esta clase ha sido una clase que creo que la mayoría de los compañeros la ha entendido y ha dado su aporte, porque es algo, lo que usted ha explicado es algo propio, es algo de lo que nosotros hemos vivenciado, entonces por eso tenemos la oportunidad de compartir también un poco de lo que, de nuestros saberes, de lo que nos han enseñado nuestros abuelos. Vale, muy bien.
Muchas gracias. Otra opinión, si está claro o no está claro, coméntenos. Sí, profe. Sí, sí, está muy buena la clase, profe, y además darnos cuenta, profe, la manera como pues Colombia ha venido pasando trabajo y aún estamos pasando trabajo desde época atrás debido a la pérdida de nuestra cultura, ¿no? Y profe, por qué nosotros si venimos de África hablamos el español? Ahí viene ese proceso, es el proceso de la época colonial. Ahí viene, por ejemplo, un elemento bien particular y es el tema de la Constitución, entre comillas, ¿no? Que fue un debate duro, que fue la determinación de que si los indígenas tenían alma. Cuando se ejerce el control del territorio a partir de la conquista, sí hay que tener en cuenta que fue una conquista espiritual, ¿sí? Por el afán de tener más adeptos al catolicismo y una conquista de recursos en función del oro. Bien, eh, para el siglo XVII, más o menos, aparece en defensa de las comunidades indígenas un fraile dominico llamado Fray Bartolomé de las Casas. Bien, Fray Bartolomé de las Casas peleó frente a la corte del rey Carlos V para decirle al mismo rey de que los indígenas sí tenían alma, que tenían sus propios elementos como ciencia, que tenían todo un saber alrededor de la etnomedicina, y lo que hicieron los españoles, pues sí, decir que ellos son humanos y bajar de alguna forma la explotación de fuerza de trabajo indígena y generar los resguardos, ¿sí? La figura de la llamada República de Indios, ¿sí? Que fue pequeñas unidades territoriales en las cuales se salvaguardaba la vida de los indígenas. Pero de ahí viene la pregunta para ustedes. En este caso, como los españoles ya no tenían fuerza de trabajo para trabajar en las minas de aluvión y en las minas de aluvión y para extraer oro de mina, si no había quien trabaje, ¿quién tenía que trabajar esos territorios, compañeros? ¿O a quién trajeron para que trabajaran esos territorios? A los negros. A los negros. Exactamente. Los afros entran en escena en función de esa medida que se les determinó que sí tenían alma. Y vamos a darnos cuenta cómo la historia nos habla de que fue ese comercio negrero, ¿sí? El que determinó y justificó también que a los afros se los comparara con la vida de los animales de carga, ¿sí? Y eso fue lo que permitió de alguna forma el proceso de explotación durante todo el 17, durante todo el 19 y parte del 20. Sino que en el caso de Nariño se ocurrió un elemento muy particular, ¿no? Mirar precisamente cómo las riquezas de Iscuandé, de las minas de Iscuandé y las riquezas de las minas de Barbacoa permitieron la compra de la libertad, ¿sí? Aún sin determinar si los afros eran o no eran humanos, entre comillas, ¿no? Ojo que era la posición de la iglesia. Compran su libertad y van poblando todas las veras de los ríos, de las deltas del Pacífico. Entonces empiezan a poblar el Tapaje, empiezan a poblar el río Satinga, empiezan a poblar el río Patía hasta la cordillera, de ahí nace Ejido, de ahí nace el Rosario, bueno, todas estas regiones que están asociadas al río Patía, empiezan a poblar un poco más el Telembí hasta llegar a las minas de Yacula, muy cerca pues al pie de monte del Pacífico. Entonces empiezan a nacer esos elementos. Pero en el caso de los afros sí tienen una historia un poco más cruda, por decirlo así, porque solamente determinan, ¿sí? Se firma el fin de la esclavitud y los afros no son considerados ni siquiera afros, sino comunidades campesinas, ¿sí? O sea, se negó todo su saber ancestral africano y se los consideró campesinos. Y es un reconocimiento étnico nuevo. Estamos hablando de la Ley 70 de 1993, donde se determina la posesión de un territorio colectivo y donde se determina un gobierno propio y ya se empieza a hablar de lo afro, de lo negro, de la diáspora, ¿sí? Y yo no les estoy hablando más de 30 años, compañeros, porque si estamos hablando del 93, creo que son 27, casi 30 años.
y es un proceso nuevo, es un proceso reciente. Entonces miren cómo se ha tratado de invisibilizar no solamente lo negro, sino también lo indígena. Sí, porque estamos hablando que en el caso afro y en el caso indígena, la representatividad política empieza a tener fuerza a partir de la constituyente del 91. Antes de eso no había nada, porque regía una constitución que era supremamente excluyente, que era la constitución de 1886, donde se reconocía a la religión católica y a la raza blanca. Entonces hay mestizos como yo, las culturas indígenas, las culturas afro eran totalmente desconocidos, ¿sí? Y eso fue lo que también determinó la colonización del saber, el desplazamiento de los saberes propios, de todo esto que yo les estoy hablando de Anansi, porque debieron haber existido discusiones, por ejemplo, en las escuelas como de hablar de las obligadas, pero como era administrado precisamente por la religión católica, ¿no es cierto?, por las órdenes religiosas, pues decían, no, están hablando del demonio, entonces si usted hace eso, pues nosotros le pegamos o lo sacamos de la escuela. Entonces miren cómo se va negando el lenguaje como transmisión de conocimiento y se va imponiendo otras formas de saber, otras formas del saber que está desde el occidental, que está radicado precisamente a través de la evangelización, de una evangelización muy sangrienta, ¿sí? Porque pues eso determinó el aniquilamiento del saber, la quema de marimbas, ¿sí? Entonces la negación del otro fue un elemento muy particular para entender esta historia. ¿Sí está claro, compañeros? ¿Sí le aclaré la duda? Sí, profe. ¿Y será que sí, a través del tiempo y los estudios, sí llegarán a implementar todas esas temáticas que se han venido perdiendo o no? Claro, pues esa es la idea de la etnoeducación. Esa es la idea de que ustedes se formen, o sea, de entender, de ahí vamos avanzando, ¿no? Qué buena esa pregunta. De entender precisamente de que la misión de la etnoeducación es la salvaguarda lingüística y la salvaguarda cultural. Miren, por ejemplo, en el caso afro, las cifras son brutales, ¿no? Aquí les tengo unas cifras de las comunidades indígenas que encontramos en Nariño. Pero en el caso afro no hay una producción lingüística propia, pero sí hay algunas terminaciones que nos permiten saber de que sí hay elementos lingüísticos que a pesar del comercio negrero dado en el Caribe, de cómo se los trajeron de manera explotada a la América continental, de cómo trabajaron en Iscuandé y en Barbacoas originariamente, permitieron aún subsistir sus saberes en la gastronomía, en la música, en la religiosidad, en la etnomedicina. O sea, hay elementos que sí subsisten. Porque ese panorama que les estoy socializando, des en cuenta que es el panorama lingüístico de las comunidades indígenas. Miren, un caso a tener en cuenta, por ejemplo, en el caso Agua hay 44.516 personas censadas, pero solamente 8.646 personas hablan esa lengua. Y les estoy hablando solamente como del 10% de esa comunidad. En el caso del pueblo Perara es interesante, ¿no? Porque es de las pocas comunidades que han logrado tener aún su lengua propia, porque esto lo sacamos, ¿no? Estas cifras, vuelvo y reitero, pues son sacadas directamente del Plan Decenal de Lenguas, ¿no? Entonces, habla de una cifra de 7.047 habitantes y solo 6.671 personas hablan. Pero es un porcentaje muy bueno a diferencia de las demás que ustedes miren, el Inga, el Kamsá, los únicos que hablan. O sea, es un panorama un poco más fuerte. ¿Y qué permite la lengua? Pues permanecer bastantes saberes. En el caso de los afros, como de las comunidades étnicas que perdieron su lengua propia, pues que también está condensado el saber, está la misión de la etnoeducación por tratar de revalorar esos elementos, sí, que pueden no necesariamente estar en códigos de transmisión lingüística, sino que pueden estar radicados en la comida, sí, mirar qué hay detrás de la comida, qué hay detrás de la piangua, qué hay detrás del encocado, qué hay detrás de los juegos tradicionales del Pacífico, qué hay detrás de las décimas del Pacífico, que también es una forma de narrar las realidades de otras formas, sí, entonces esa es como la invitación a tratar de develar cuáles son sus intereses, sí, en particulares de salvaguarda cultural para convertirlos en elementos que puedan constituirse en una investigación aplicada en el aula de clase y con ello facultar los procesos de relevo cultural, ¿no es cierto?, de ese saber que está depositado en nuestros abuelos.
Esa es como la misión está en la etnoeducación. Eso pues obviamente sí está también fundamentado en la actualidad a partir de la lucha de la constituyente, de la ley 70 de 1993, en la constitución de la ley general de educación en el 94, la estructuración de los PEC, que esa es como la respuesta, ¿qué vamos a hacer? Sí, ¿cómo vamos a salvaguardar? ¿Cuál es el camino de nosotros como profesionales? ¿Cuál es la importancia de nosotros? Es las estructuraciones de los PEC, ¿no? O sea, de saber que la escuela también se puede convertir en un laboratorio, ya no para negar la cultura, sino para poderla transmitir a manera de libros, escribiendo, sí, porque ya se dieron cuenta, por eso les hablaba de los chismes, ¿no? Que se deforman a medida que va pasando el tiempo. Compañeros, ¿escuchan? Sí, profe. Ah, vale, sí, es que pensé que se había ido la señal. Hasta ahí pues, nosotros avanzaríamos, ¿sí? Aquí también pues, tenemos algunos problemas y oportunidades dentro de los procesos de construcción de estos elementos. Bien, que ya los hemos abordado. Y aquí está pues el interés de nosotros con ustedes. Ahí vamos teniendo como un primer acercamiento a la enseñanza de lenguas. Compañeros, pues la idea de nosotros, frente a la respuesta del compañero del qué vamos a hacer, qué va a pasar con ese saber, es la estructuración de ese proyecto investigativo de aula. Sí, que es lo que ustedes van a presentar para graduarse, ojalá entre octavo, noveno y décimo periodo. ¿Sí? Y ese anteproyecto base de investigación lo vamos a tratar de constituir desde el curso de enseñanza de lenguas nativas de Colombia. Sí, y ya vamos como para finalizar la actividad número 2, donde ustedes van a seguir trabajando con esas investigaciones que tenían un acercamiento previo. Me van a formular el planteamiento del problema. Ojo que esto lo estamos direccionando y articulando desde los IPAs, ¿no? Entonces el lunes, y ya les estoy enviando las grabaciones, ¿no? El lunes nos vamos a reunir nuevamente para mirar cuáles son esos temas de interés, cuáles son esos elementos que ustedes quisieran trabajar desde lo lingüístico, desde lo material, desde lo intangible y convertirlos en herramientas pedagógicas. ¿Que se puede? Claro que se puede. Sí, por ejemplo, enseñar ciencias naturales desde el lenguaje del oficio de ser concheras. Claro que se puede aprender ciencias naturales porque el niño está aprendiendo la importancia de los estuarios, la importancia de las deltas de los ríos, de cómo todos los nutrientes que se arrastran de la cordillera permiten que esa agua salobre que se encuentra en el manglar permita el nacimiento de varios peces, ¿no? Porque la importancia del manglar está en que tiene doble funcionalidad, ¿no? En que es una barrera contra los tsunamis y el otro es que es una guardería de peces fantástica, ¿no? Una variedad genética de peces brutal hay ahí. Sí, entonces ahí es donde nosotros vamos a ir estructurando poco a poco estas investigaciones y lo vamos a hacer en función del curso de enseñanza de lenguas nativas, que tiene un proyecto articulado con los demás cursos, ¿vale? Eso quiere decir que ustedes no van a presentar 5 actividades finales, sino como ya me conocen, ¿no es cierto? Ustedes saben que usualmente desde los trabajos que se articulan con el equipo de trabajo que está bajo, pues de alguna forma llamarlo así, desde la coordinación, de Jaime Paz, pues lo que se busca siempre es generar una sola propuesta de investigación para que ustedes vayan perfilando sus trabajos investigativos finales del programa de etnoeducación. Hasta el momento, compañeros, dudas, inquietudes, si está clara cuál es la intencionalidad de este curso, qué es lo que se quiere transmitir en él. Compañeros. Hola, tutor. Buenas, ¿con quién tengo el gusto? Con John Salazar. Buenas, John, coméntenos. No, pues tutor, sí, está claro y mire, qué pena, yo acabo de ingresar apenas a la sala, he tenido inconvenientes con el internet, Sí. ha estado un poco intermitente y pues apenas acabo de tener señal recurrente, entonces pues me perdí de la cena, pero pues aquí estoy alcanzando el postre. Tranquilo. Y bueno, pues tutor, es como brindar un poquito de aporte a la clase, pues que siempre me gusta participar, pero he estado pues fuera de la sala. Saludo pues allá a todos los compañeros también.
veo que los cursos que hemos abordado con relación pues, a estas lenguas nativas se han convertido en elementos sapienciales, ¿sí? Porque nos proporcionan ciertos rudimentos, ciertos saberes con relación a las lenguas nativas, lo cual anteriormente, o sea, digamos antes de abordar estos temas, particularmente no sabía acerca de la existencia de estas lenguas ni de su importancia, ¿no? Como patrimonio cultural de la nación. Pero luego de principiar este proceso investigativo respecto a las lenguas, y claro, pues con la gratitud de contar con unos tutores que han estado allí siempre guiando nuestro proceso, aunado también el aporte de cada uno de los compañeros, en realidad me congratula, me llena de mucha satisfacción estar asequible a tanta información que de una u otra manera pues nos simplifica lo que es la estructuración del anteproyecto, de lo que venimos realizando, ¿no? Vale, John. Pues no, me parece, gracias. Sí, me parece también pues importante pues concebir las lenguas nativas, como siempre usted lo ha tratado, no solo como la posibilidad de comunicar códigos verbales que contemple una visión clara, sino también entender que estas lenguas pues, nos permiten sistematizar el pasado, nuestra historia, nuestra genealogía, como también transmitir conocimientos pues, para actuar con el sentido común ante todo pues, lo que nos circunda. Es decir, que estas lenguas nos permiten mantener una excelente relación simbiótica, ¿no? Como usted siempre lo ha manifestado. Y pues, por otro lado, aunque las lenguas nativas están en peligro de extinción, así se encuentran, según lo que se lee en los documentos que hemos abordado, debido a las tantas aristas que inhiben su desarrollo, ¿no? Me parece muy viable pues, lo que contempla la etnoeducación. También me parece muy oportuno la formación de etnoeducadores como para actuar, digamos, en ese campo educativo como baluartes en la salvaguarda de este patrimonio. También es importante pues lo que contempla el Plan Decenal de las Lenguas Nativas, porque desde allí se trabaja en sinergia desde todos los gobiernos, tanto locales como gubernamentales y nacionales, ¿no? Con el objetivo, digamos, de preservar y promover el uso de estas lenguas. Pues, tutor, es un poco del conocimiento que he obtenido, digamos, durante todo este recorrido, ¿sí? Y pues lo que he leído en el abordaje del módulo, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí pues pude alcanzar como le digo, a probar el postre, ¿no? Porque la clase ya estaba como para culminar y pues muchas gracias por la atención. Tranquilo, John. Pues no, nada, igual, pues aquí estamos pendientes de ustedes. Creo que pues ya me conocían virtualmente, pues esperemos que ya desde el tercer momento ya entremos y me conozcan de manera presencial, pero es la idea, ¿no? Es la idea de tratar de contribuir un poco a esos procesos de salvaguarda desde lo poco que uno sabe y lo muchísimo que ustedes tienen como saber, ¿no? Que vamos a darnos cuenta que son unas herramientas pedagógicas importantísimas y bueno, eso lo iremos trabajando poco a poco desde los IPAs y las actividades que están diseñadas para el curso. Entonces, compañeros, pues no, nada, espero que les haya servido de algo este encuentro tutorial conmigo. Sí, ahorita ya sigue la profe Ana con el curso de Resiliencia y Etnociencia, que son dos cursos muy importantes y que van a ir articulando muchas actividades pues en común de esa propuesta integrada del 25%. Y pues nada, compañeros, ya nos estaremos viendo el lunes para los que se puedan conectar en nuestros IPAs en hora de la tarde y direccionando poco a poco las actividades del curso. Bueno, compañeros, pues muchísimas gracias por acompañarme a mí en este momento y ya los dejo con la profe Ana para que continúe con el proceso de tutorías pertinentes desde su curso. Profe Ana, ¿me confirma? Hola, profe, sí, ya estoy por aquí. Listo. Recording stopped. Listo, profe. Entonces, usted me dirá para volver a poner en grabación
esta grabación de la tutoría. Ya. Denme un ratico porque me muevo un poquito. Sí, porque está oscura. Está oscuro. Bueno, compañeros, pues nada, mientras la profe cuadra lo logístico y lo pertinente, nada, pues agradecerlos a todos ustedes, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarme esta tarde y ya los dejo con unos cursos que van a ser de alguna forma también indispensables para esa estructuración propia. Bueno, un abrazo a todos. Buena tarde. Dale, tutor, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Lo mismo. Profe, ¿no hay control de asistencia? Sí, acá lo estamos tomando a manera de pantallazos. Ya igual la profe Ana va a generar el registro propio y ya los estaremos notificando, ¿vale? Aunque hay un dispositivo, hay un móvil que está como HP, pero no sé a quién pertenece. Profe, ¿me escucha? Sí, buenas. Habla con Lady, profe. Le quería informar que en este grupo estamos participando por este medio celular con Gladys Mesa, Jacqueline Mesa, Lady Joana,